Psoas mayor. Su origen está en la apófisis lumbares transversas y discos invertebrales y los cuerpos adyacentes. Su inserción es en el trocante menor del fémur. La irrigación son las arterias lumbares. Músculo ilíaco. El origen está en la pared abdominal posterior de la fosa ilíaca. La inserción en el trocante menor del fémur. La inervación en el nervio femoral de la L1-L3. Irrigación en la rama ilíaca de la arteria iliolumbar, arteria circunfleja ilíaca profunda. Músculo pectíneo. El origen está en la rama pública superior o la cresta pectínea del pubis. La inserción en la línea áspera del fémur. La inervación en el nervio femoral de la L2 a L3 y algunas veces en el nervio obturador de la L2 a la L3. Obturador largo. El origen se encuentra en el cuerpo anterior del pubis. Inserción en la línea áspera del fémur. La inervación en el nervio obturador de la L2 a la L4. La irrigación está en la arteria femoral profunda. El aductor corto. El origen está en el cuerpo anterior del pubis, en la rama pública inferior. La inserción en la línea áspera del fémur. La inervación en el nervio obturador de la L2 a la L4. La irrigación en la arteria femoral profunda. Aductor mayor. El origen. La porción aductora está en la rama púbica inferior, en la rama del isquion. La porción isquiocondilia, en la tuberosidad del isquion. La inserción está en la porción aductora, la tuberosidad glútea, la línea áspera, línea supracondilia medial. La porción isquiocondilia en el tubérculo del aductor del fémur. La inervación está la porción aductora en el nervio obturador de la L2 a la L4. La porción isquiocondilia en la división tibial del nervio ciático de la L4. Y por último tenemos a la irrigación que va a estar por la arteria femoral profunda. Tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata tiene su origen que es en la espina ilíaca anterosuperior, con su inserción en el tracto iliotibial. Este se inserta en el condilo lateral de la tibia. Su inervación que es en el nervio glúteo superior y su acción que es abducir y rotar medialmente el muslo, mantener la pelvis a nivel y avanzar el lado opuesto durante la fase de oscilación. Ahora tenemos los que son los vastos. Primero tenemos el vasto lateral, el cual su inserción proximal es en el trocante mayor y el labio lateral de la línea áspera. Su inserción distal que por medio de un tendón común, que es el tendón del cuádriceps, indirectamente a través del ligamento rotuliano de la tuberosidad de la tibia. Además, también se inserta ahí por medio de la aponeurosis. Su inervación está en el nervio femoral y su acción es junto con el recto femoral y los otros vastos se extienden la pierna en la articulación de la rodilla. Vasto medial. El vasto medial tiene su inserción proximal en la línea interretrocántera y el labio medial de la línea áspera. Su inserción distal que por medio de un tendón común, el cual es el tendón del cuádriceps, indirectamente a través del ligamento rotuliano en la tuberosidad de la tibia. Además también se inserta ahí por medio del aponeurosis. También tenemos su inervación que es en el nervio femoral y su acción que junto con el recto femoral y los otros vastos extienden la pierna y la articulación de la rodilla. Sartorio. El sartorio tiene su inserción proximal que es en la espina ilíaca anterosuperior y la parte superior de la escotadura inferior a esta. Su inserción distal que es en la parte superior de la cara medial de la tibia. Su inervación que es en el nervio femoral y su acción que es flexionar, abducir y rotar lentamente el muslo y flexionar la pierna. También rota la pierna medialmente cuando la rodilla ya está flexionada. El grácil. El grácil tiene origen en el cuerpo y rama inferior del pubis, inserción en la parte superior de la cara medial de la tibia, inervación en el nervio obturador y acción que es abducir el muslo, flexionar la pierna y ayudar a rotarla medialmente. Peticneo. El peticneo tiene su inserción proximal que es en la rama superior del pubis, su inserción distal que es en la línea peticnea del fémur, justo inferior
al trocánter menor. Su inervación, que es el nervio femoral, su acción, que es abducir y flexionar el muslo, contribuir a la rotación medial del muslo. Recto femoral. Este tiene su inserción proximal, que es en la espina ilíaca anterior inferior e ilion superior al acetábulo. Su inserción distal, que es por medio de un tendón común, el tendón del cuádriceps, indirectamente a través del ligamento rotuliano en la tuberosidad de la tibia. Su inervación, que es en el nervio femoral, y su acción, que es junto con los vastos, extienden la pierna en la articulación de la rodilla. Este también estabiliza la articulación de la cadera y ayuda al iliopsoas a flexionar el muslo obturador. Este tiene su origen en la rama isquiopubiana con cara interna en la membrana obturatriz, con su inserción en la cara medial del trocánter mayor del fémur, con su inervación en el nervio del músculo obturador interno. Su función, que está en la articulación coxofemoral, que ayuda a la rotación lateral, abducción cuando la cadera está en flexión. También estabiliza la cabeza del fémur en el acetábulo. Ahora también tenemos los aductores. Primero, el aductor largo, con su origen en el cuerpo del pubis, inferior a la cresta del pubis. Su inserción en el tercio medio de la línea áspera del fémur. Su inervación en el ramo del nervio obturador en la división anterior. Su acción, que es abducir el muslo. Abductor corto. Este tiene su origen en el cuerpo y ramo inferior del pubis, su inserción en la línea petígnea y la parte proximal de la línea áspera del fémur. Su inervación en el ramo del nervio obturador, división anterior. Y su acción, que es abducir el muslo y en cierta medida flexionarlo. De los músculos de la pierna. Vamos a comenzar con el tibial anterior, el cual su origen está en el condilo lateral y cuerpo de la tibia, entre la membrana interósea, la cual estas une a los cuerpos de la tibia y el peroné. Su inserción está en el primer metatarsiano y cuneiforme medial. Su inervación está en el nervio peroné profundo. Su acción es la dorsiflexión del pie en la articulación del tobillo. Bueno, seguimos con el gastrocnemio, el cual tiene su origen en el condilo lateral y medial del fémur en la cápsula de la rodilla. Su inserción está en el calcáneo por medio del tendón calcáneo. Su inervación está en el nervio tibial y su acción produce la flexión en plantar del pie, en las articulaciones del tobillo y flexiona la pierna en la articulación de la rodilla. El siguiente músculo es el sóleo, el cual su origen está en la cabeza del peroné y borde medial de la tibia. Su inserción está en el calcáneo por medio del tendón calcáneo de Aquiles. Su inervación es en el nervio tibial y su acción produce la flexión plantar del pie en las articulaciones del tobillo. Es el peroné largo, el cual su origen está en la cabeza y cuerpo del peroné. Su inserción está en el primer metatarsiano y cuneiforme medial. Su inervación está en el nervio peroné superficial. Su acción produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo. El siguiente músculo es el extensor largo de los dedos, el cual su origen está en el condilo lateral de la tibia, superficie anterior del peroné y entre la membrana interósea. Su inserción está en las falanges media y distal del 2 al 5. Su inervación está en el nervio peroné profundo. Su acción es la dorsiflexión del pie en la articulación del tobillo y extiende las falanges distales y media de cada dedo del pie. El siguiente músculo es el extensor largo del dedo gordo, el cual su origen está en la superficie anterior del tercio medio del peroné y la membrana interósea. Su inserción está en la falange distal del dedo gordo y su inervación está en el nervio peroné profundo. Su acción es la dorsiflexión del pie en la articulación del tobillo y extiende la falange proximal del dedo gordo. El siguiente músculo es el peroné corto, el cual su origen está en la mitad distal del cuerpo del peroné. Su inserción está en la base del quinto metatarsiano. Su inervación está en el nervio peroneo superficial y su acción
es que produce flexión plantar en el pie, en la articulación del tobillo. Como siguiente músculo tenemos el flexor largo del dedo gordo, el cual su origen está en los 2/3 inferiores de la porción posterior del peroné. Su inserción está en la falange distal del dedo gordo y su inervación está en el nervio tibial. Su acción produce la flexión plantar del pie en las articulaciones del tobillo y flexiona las falanges distales del dedo gordo. Ahora vamos con el flexor largo de los dedos, el cual su origen está en el tercio medio de la superficie posterior de la tibia. Su inserción está en las falanges distales de los dedos del 2 al 5 y su inervación está en el nervio tibial. Su acción produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo, flexiona las falanges distales y media de cada dedo. Como siguiente músculo tenemos el extensor corto de los dedos, el cual es este de aquí. Su origen está en el calcáneo y retináculo inferior de los músculos extensores. Su inserción está en las falanges medias de los dedos del 2 al 4 y su inervación está en el nervio peroné profundo. Su acción extiende los dedos del 2 al 4 en las articulaciones interfalángicas. El siguiente músculo es el extensor corto del dedo gordo, el cual su origen está en el calcáneo y retináculo inferior de los músculos extensores. Su inserción está en la falange proximal del dedo gordo, su inervación está en el nervio peroné profundo y su acción extiende el dedo gordo. Siguiente tenemos los interocios dorsales, los cuales su origen están en el borde adyacente de todos los metatarsianos. Su inserción está en las falanges proximales, ambos bordes de los dedos del 2 y bordes laterales de los dedos del 3 y 4. Su inervación está en el nervio plantar lateral. Su acción es abduce y flexiona los dedos del 2 al 4. Siguiente músculo tenemos el flexor corto del dedo gordo, el cual su origen está en el cuboide cuneiforme lateral. Su inervación está en los bordes medial y lateral de la falange proximal del dedo gordo. Su inervación está en el nervio plantar medial y su acción es flexiona el dedo gordo de los interocios plantares, los cuales se encuentran en los metatarsianos del 3 al 5. Su inervación está en el borde medial de las falanges proximales de los dedos del 3 al 5 y su inervación está en el nervio plantar lateral. Su acción es abduce y flexiona los dedos en las articulaciones de las falanges. Tenemos el aductor del dedo gordo, el cual su origen está en el metatarsiano del 2 al 4. Su inervación está en el borde lateral de la falange proximal del dedo gordo. Su inervación está en el nervio plantar lateral y su acción es abduce y flexiona el dedo gordo. Tenemos el aductor del quinto dedo, el cual su origen está en el calcáneo, aponeurosis plantar y retináculo de los músculos flexores. Su inervación está en el borde lateral de la falange proximal del quinto dedo, en el tendón flexor corto del quinto dedo. Su inervación está en el nervio plantar lateral y su acción es abduce y flexiona el quinto dedo.